Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy sábado, 25 de octubre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante radiante aquí en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, a pesar de que se había anunciado, ¿verdad?, un tiempo malo, probablemente de tormenta, de algunas situaciones de lluvia, pero en esta mañana para nosotros es una mañana gloriosa, una mañana que el Señor nos permite estar en pie y poder realizar algunas cosas unas que hemos planificado y otras que llegan a nuestras manos de manera tal vez inesperada, y en este día, que es el día que ha hecho el Señor, nosotros nos alegramos y nos gozamos en Él, porque no importa cuál sea la circunstancia, para nosotros es importante reconocer que su gracia y su favor están sobre nosotros. En esta mañana, en medio de que las redes sociales están llenas de contenido inapropiado, la iglesia del Señor, que sabe el tiempo que vive dentro del reloj profético y que reconoce que no es tiempo para perder el tiempo, sino para aprovecharlo y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, nosotros en este día hemos intentado traer esta palabra, una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y una palabra que devuelva la fe para nosotros continuar hacia adelante. Reconocemos que en medio de tiempos postreros el enemigo está tratando de atacar de una forma tal vez diferente, pero la idea es la misma, es robar, matar y destruir. ¿Robarte qué? Robarte la sonrisa. ¿Robarte qué? Robarte la seguridad. ¿Robarte qué? Robarte lo que Dios ha depositado en ti. Robarte todo aquello que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es por esa razón que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar en pie, Padre, para adorarte, para darte las gracias por lo que has hecho y por lo que haces en nuestra vida. Padre, reconocemos que no nos llamamos a nosotros mismos. Tú nos llamaste un día, Padre, y nosotros por tu misericordia y por tu gracia pudimos escuchar tu voz. Padre, reconocimos que fuera de ti no hay quien salve. Reconocimos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana yo te pido que seas propicio a cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que sin ti, Padre, somos polvo. Espíritu Santo, en esta hora te damos las gracias por cada una de las circunstancias que podemos enfrentar, porque reconocemos, Señor, que somos formados en medio del fuego, que somos probados, porque el fuego es la que revela todo, de qué estamos hechos. Espíritu Santo, gracias, porque tú llegaste a ser morada en nosotros, y nosotros sabemos, Padre, que esto es parte de la formación del creyente. Y nosotros te damos gracias porque en medio de un tiempo postrero nos obligamos a humillarnos delante del Señor y a depender enteramente de ti. Padre, la gloria es para ti. Lleva esta palabra a donde yo físicamente tal vez no pueda llegar. Llévala tú, Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, hoy 25 de octubre, vemos que los días parecieran estar corriendo de manera acelerada, y la palabra que tenemos como base para la enseñanza de hoy: formación en medio de la prueba. Formación en medio de la prueba. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate que nadie, buenos días Eric, buenos días, y en esta mañana nosotros queremos traer esta interesante enseñanza que el Señor nos ha ministrado en esta mañana: la formación en medio de la prueba, porque nosotros sabemos que nadie pide pruebas, nadie quiere estar en estrés,
todos anhelamos el alivio, todos anhelamos la paz, la estabilidad. Sin embargo, en el reino de Dios ocurre algo muy curioso, y es que la prueba no es castigo. Dios te bendiga, Mili Vázquez, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional bajo el tema formación en medio de la prueba, y hemos leído la base de la palabra en Santiago, en el capítulo 1, versos 2 al 4. Y la palabra del Señor dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, dice la palabra que cuando nosotros en el reino de Dios, el reino de Dios en este momento no es visible para muchas personas, porque reconocemos que el reino del Señor en este momento está escondido dentro de los corazones de las personas que han nacido de nuevo. Fíjate, por eso es que hay una dificultad entre poder ver el reino de Dios, los hijos de ese reino, y ver a las personas religiosas. Probablemente este mundo te habla de religiosidad, este mundo te habla de grupos, tal vez de unos movimientos que a lo mejor de alguna manera han dejado una aportación a lo largo de la historia para que nosotros veamos que nuestro Dios es real. Dios siempre le ha gustado dispensarse, servirse en un vaso, y ese vaso es una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Y fíjate, nadie pide pruebas, nadie le gustan ¿verdad? Pero Dios usa, la prueba no es castigo, la prueba es un aula de clases, es un salón de clases. Dios usa esas circunstancias adversas para sacar luz en lo que Él sembró, de sacar a luz lo que Él sembró dentro de nosotros. La prueba es el taller donde la fe se vuelve fuerte y funcional. Fíjate que hablar de fe pudiera parecer fácil y sencillo. Sin embargo, cuando experimentamos la palabra del Señor, nosotros sabemos que hablar de fe es otra cosa. Va más allá que conocer la palabra y citarla. Va más allá de hablar bonito. Va más allá de nosotros poder proyectar una apariencia religiosa, porque cuando nosotros hemos sido formados en el fuego, nuestro corazón es tratado por el Señor, y aunque nuestra naturaleza humana puede estar contaminada por cosas que nos rodean, nosotros sabemos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos guarda el corazón, es lo que nos hace poder ver en medio de esa situación adversa lo que se esconde frente a esa escena que parece una escena tal vez diferente cada vez. Dios te bendiga, Nachania, Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional hablando bajo el tema formación en medio de la prueba, y estamos usando de base ese texto de Santiago 1, capítulo 1 y versos 2 al 4. Dice la palabra: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nadie pide pruebas, todos anhelamos alivio y paz, estabilidad. Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que está escondido en el corazón, Dios te bendiga, Yadira, buenos días, que está escondido en el corazón de algunas personas, sabemos que es necesario que todo aquel que pertenece a este reino de Dios, que por revelación tiene la convicción de que fuera del Señor somos religiosos, de que fuera del Señor somos gente ética, que fuera del Señor podemos tener un conocimiento de la palabra, pero lo que te hace parte de ese reino es nacer de nuevo, es tener la convicción de que somos pecadores arrepentidos. Probablemente ser religiosos a la conciencia le hace bien, porque nos hace creer que hemos cumplido con todo lo que nos pide nuestra organización o con todo lo que nos pide
la enseñanza aprendida culturalmente. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla que reconocer que la prueba tiene propósito y no es pérdida de tiempo, comprender que el tiempo de formación que Dios produce en el corazón durante la adversidad es parte de un proceso de crecimiento y asumir una actitud correcta para crecer y no estancarse. Fíjate que cuando somos probados, probablemente nos sentimos solos, probablemente nos sentimos traicionados, probablemente nos sentimos decepcionados de lo que nos rodea y probablemente nos den deseos de nosotros pensar de qué ha valido o de qué o vale o valdrá o no la pena. Pero yo quiero decirte que cuando le servimos al Señor por convicción, porque hemos tenido un encuentro con el Señor, nosotros sabemos que no se trata de lo que a nosotros nos gusta, se trata de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que somos formados en medio de la prueba. Nosotros, dice la Escritura en otra parte de la palabra, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el capítulo 1, debo decir, y en los versos 6 al 7, dice la palabra del Señor, Pedro diciendo la palabra, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Y es que la palabra del Señor nos dice que la prueba hace visible lo que es invisible. No mide cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto crees en ella. Quita las fachadas y enfrenta tu corazón con Dios. Fíjate que de eso se trata. Cuando estamos pasando por pruebas, Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, nosotros sabemos que la prueba se hace visible lo invisible, porque nosotros podemos haber sido formados tal vez bajo una crianza de amor y de valores, pero no es hasta que nosotros somos probados en medio de esa situación que se sale de tu control, que nosotros vamos a expresar lo que tal vez ha estado oculto en nosotros. Pero fíjate, la prueba hace visible lo invisible, no mide cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto crees en ella, porque no es hasta que somos probados que tal vez en lo humano no tenemos tal vez la solución, y cuando eres probado comienzas a darte cuenta que es tiempo de rendirte, que es tiempo de flotar, que es tiempo de descansar en el Señor. Claro que sí, Primera de Pedro 1, versos 6 y 7. Nosotros tenemos que ver que no mide cuánto sabes de la Biblia y preguntas que la prueba responde es: ¿confío en Dios o en mis resultados? ¿Confío en Dios o confío en mis resultados? ¿Mi alegría depende de Cristo o de mis circunstancias? ¿Quién gobierna mis decisiones, el temor o la fe? Fíjate que una de las cosas que vemos en este tiempo es muchas personas que padecen de ataques de pánico, de asuntos emocionales que probablemente les alejan de ese principio que envuelve la fe. Fíjate que la fe no es una cosa de hablar positivo o negativo. La fe simplemente ve que ante eso que tienes de frente, que parece que te impide llegar, cuando tú tienes fe, tú sabes que el Señor te llamó, que el Señor es quien te adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Fíjate que hay otro pasaje en la palabra que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y en los versos del 3 al 5. Fíjate que en esa carta a los Romanos, nosotros los estudiantes de teología vemos en la carta a los Romanos el corazón de la Biblia. Y mira que dice en Romanos 5 del 3 al 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, Romanos 5,
del 3 al 5. Y es que la tribulación no es un muro, es un gimnasio. La tribulación es para entrenar. Para entrenar, Dios no entrena a espectadores, sino a soldados formados, maduros y útiles. La prueba simplemente te entrena tus músculos, lo mismo que hace el gimnasio en nuestros músculos de donde estés trabajando tu grupo muscular, sea la parte de arriba o la parte de abajo. En nuestros músculos de arriba tenemos los brazos, los hombros, el cuello, la espalda alta. Tenemos también parte de la espalda, ¿verdad?, del medio, en esa zona. Nosotros sabemos que esos grupos musculares tienen una manera de ser trabajados y que lo que trabajamos en nuestra parte frontal también es trabajado en la parte posterior, porque es necesario que hagamos un balance. Y fíjate, la tribulación o la prueba lo que busca es hacer crecer tus músculos espirituales. La tribulación no es un muro, no es un hoyo, la tribulación es un gimnasio. Y nosotros sabemos que cuando más feliz tú has estado, cuando más en paz has estado, cuando más tranquilo has estado, llega esa noticia de repente o llega ese mal rato de momento que trata de llevarte a tal vez a un estado completamente de desorden. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo busca 3 resultados visibles. Paciencia. Paciencia es la resistencia espiritual que no se rinde. La paciencia, cuando somos jóvenes y conocemos la palabra, oramos: Señor, no me des paciencia porque no quiero prueba. Pero sin embargo, la palabra nos deja ver claramente que la paciencia a la que se refiere Santiago en este verso es la resistencia espiritual que te hace no rendirte. El carácter aprobado, según Romanos 3 al 5, es convicciones que no cambian según el viento. Y la esperanza es la certeza de que Dios cumple lo que prometió. Cuando nosotros vemos personas pasar por pruebas, en ocasiones podemos visualizar su impaciencia, podemos visualizar su desesperación, podemos visualizar su desesperanza. Y todos hemos vivido en algún momento un momento de impaciencia, un momento de carácter tal vez desesperado, porque como seres humanos tenemos unos sentimientos, tenemos alma. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente que tenemos que ser probados, porque es en medio de esa prueba que nosotros vamos a desarrollar ese carácter de Cristo, porque nosotros somos útiles en las manos del Señor cuando nos dejamos formar por Él, cuando nosotros permitimos que el Señor trabaje con esas áreas que probablemente nos cuesta rendir, probablemente somos probados en esas áreas que nosotros no estamos dispuestos a negociar. Nosotros sabemos que hay áreas en nuestra vida que nos cuesta entregar, porque sabemos que hay personas en este tiempo que no conocen al Señor, o probablemente tienen nombre de que son, pero no son. Son religiosas y probablemente se dan a la tarea de señalar, pero no a restaurar el cuerpo de Cristo. Y sabemos que en medio de esta vida que estamos viviendo en lo natural, no se trata de cuánto haces para el Señor, se trata de cuánto rendido estamos a los pies de Cristo. Se trata de que nosotros aprendemos a esperar que sea Él quien nos defienda. Probablemente somos tentados a defendernos porque en la parte humana siempre tenemos argumentos, pero nosotros sabemos que nuestra pelea no se basa en nuestros argumentos, que nuestra pelea se basa en que el Señor es quien ve nuestros corazones. Y dice la palabra en Primera de Pedro 1, 6 y 7 que acabamos de leer. Nosotros dijimos en la palabra, por lo cual también consiste en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice la palabra: en el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas,
Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego. Fíjate que el oro, que es un metal valioso, y en este tiempo nosotros sabemos que el oro pues es pagado de forma muy cara, muy alta, pero nosotros sabemos que es probado. El verdadero oro tiene que resistir altas temperaturas para poder nosotros saber que es oro. Pero fíjate, si eso es así en la vida natural, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que ser probados. Somos probados porque es en medio del fuego de la prueba que nosotros obtenemos el carácter de Cristo, que nosotros somos gobernados por el Señor. Es que cuando nosotros somos probados, nosotros nos mostramos de la forma que el Señor ha puesto en nosotros ese llamado. Pero vas a ser probado en áreas para que tú tengas que caer, porque el enemigo quiere dejarte en silencio, porque el enemigo quiere boicotear tu oración, porque el enemigo quiere dañar tu corazón. Y es ahí donde la palabra del Señor nos trae. La palabra nos revela claramente que la formación en medio de la prueba demandará que nosotros entendamos que es un proceso natural. Dependerá de que nosotros entendamos de que la prueba es parte de una formación que intenta darnos a nosotros el corazón correcto ante la adversidad, que demanda que tú entiendas que la prueba es como un gimnasio que fortalece ese grupo muscular al cual nosotros vamos a trabajar. Fíjate que él produce paciencia, que no es otra cosa que resistencia en lo espiritual para que no te rindas. Es el carácter probado en convicciones que no cambian según el viento. Vemos hoy en día personas que aluden tener una postura y en ocasiones las vemos claudicar hablando de otra forma, porque las vemos retroceder, porque la convicción de haber nacido de nuevo te demandará entender que esta vida nueva en Cristo Jesús, esta vida en Cristo demandará que cargues una cruz. Y esa cruz no es liviana, es una cruz pesada, es una cruz donde te demandará que tienes que pagar un precio de comunión, un precio de buscar al Señor, un precio de vivir la palabra, porque tenemos una autoridad delegada, porque la autoridad que tenemos fue ganada por Cristo en la cruz, porque la autoridad que nosotros podemos pronunciar aquí en la tierra es para traer ese reino a más corazones, porque sabemos que en este tiempo el reino no está visible en todos los corazones, pero es necesario que más vidas entiendan que el tiempo se acaba y que el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia es esta. La era de la iglesia no es de un edificio, no es de un grupo religioso que se viste de manera diferente. La era de la iglesia es la era de un pueblo que ha nacido del agua y del espíritu, un pueblo que fue liberado de Egipto, y en el término espiritual la iglesia fue liberada de un mundo que la atrapaba, de un mundo que la ponía de esclava, pero en medio de un tiempo postrero la iglesia del Señor, que sabe que es libre en Cristo, puede compartir a otros lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Fíjate que ser religioso puede parecer muy sencillo, porque sería cuestión de cambiarnos de un edificio y no perdernos una reunión en ese otro edificio. Pero fíjate, si fuera solamente la parte externa, pudiéramos tener un atuendo que pareciera el apropiado. Sin embargo, la palabra nos habla que hubieron tiempos donde los sacerdotes del tiempo, tal vez de aquel tiempo de los jueces, vestían atuendos y los tenían completamente profanados. Y en este tiempo postrero que vivimos tiempos donde vemos cosas que no son la santidad correcta. La santidad que nos habla la palabra es una santidad completa que va de adentro hacia afuera, que va por capas. Primero tiene que suceder que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una vez te separa el alma del espíritu, ya tú no vives por el alma, porque el alma son las emociones, el alma es la adrenalina, el alma es todo aquello que nos acomoda, todo aquello
aquello que nos gusta. Sin embargo, cuando vives la vida del Espíritu, va en contra de aquello que en ocasiones nosotros queremos hacer o cosas que nosotros no queremos sentir. Sin embargo, la vida del Espíritu demandará que nosotros muramos a la vida del alma. Y la vida del alma sabemos que es esa vida que un día nos mantuvo como esclavos en Egipto. La vida del alma es esa vida que probablemente nos mantiene presos de crisis emocionales, y nosotros tenemos que aprender que el enemigo está enojado y que solamente él busca atar nuestra mente para que no podamos ejercer la autoridad que el Señor ha delegado en nuestra vida. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos capítulo 5, habla de que la tribulación no es un muro, sino un gimnasio, que Dios nos entrena, no entrena a espectadores, sino a soldados formados, maduros y útiles. Fíjate, dice que este entrenamiento produce resistencia espiritual y lo llama paciencia. Paciencia para que no se rinda. Carácter probado, porque alguien que no tiene carácter, alguien que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina o por cualquier movimiento de la ola del mar, no tiene un carácter probado y necesitará pasar por el fuego de la prueba. Esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Dice la Escritura que la certeza de que Dios cumple todo lo que prometió, pero la prueba alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. La transformación espiritual. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la palabra, en el verso 71, dice la Escritura. Vamos a leerlo. Dice la Escritura en el Salmo 119 y verso 71, dice la palabra, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Fíjate que la aflicción, en la prueba aprendemos a orar. Hágase tu voluntad. Fíjate que es una de las partes que tiene el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad con sinceridad, no por religión. Probablemente por religión nosotros quisiéramos imponernos, pero es necesario que tú entiendas que esta revelación de su palabra es un amor que no viene de ti. Tú no puedes decirle te amo a alguien si realmente el Espíritu Santo no lo pone verdaderamente en ti. El te amo es una decisión. El te amo es algo que te conlleva a morir. ¿A morir a quién? A ti mismo. ¿A morir a quién? A tú aprender a no ser parte del juego de Satanás y aprender que tú has sido llamado a salvación. Que la prueba aprendemos a orar, hágase tu voluntad con sinceridad, no por religión. La presión te hace soltar lo que estorba y agarrarte a Cristo como tesoro mayor. Muchas veces el Señor permite situaciones que nos llevan a entender que sin Cristo nada podemos hacer. Probablemente cuando estamos completamente saludables, cuando completamente no hemos tenido un diagnóstico, como hablaba por ahí con alguien, es necesario que nosotros entendamos que Dios permite situaciones para Él darnos la victoria, porque Dios no quiere que tú caigas. Dios no te quiere derrotado, Dios te quiere en victoria. Y de la forma que podemos predicar sanidad es cuando vivimos la enfermedad, es cuando tenemos un diagnóstico que probablemente no todo el mundo se levanta de ahí, pero Dios en su gracia y su favor lo que nos mantiene vivos es el propósito. Y eso es importante cuando nosotros tenemos convicción de que hemos sido formados mediante el fuego. Probablemente alguien que no tiene esa visión te juzgará, pero lo que Dios está haciendo con cada persona es algo muy particular. Cada proceso, la prueba te prepara para una mayor asignación. La prueba te prepara para algo, para una promoción espiritual. Probablemente si la prueba no llegara, no pudiéramos entender que hay un llamado mayor. Y nuestro llamado mayor es manifestar el poder de Dios. Alguien que no ha vivido la enfermedad
no puede hablar de sanidad. Alguien que no ha experimentado lo duro de haber pasado por un momento difícil y haberte podido levantar, lo puedes hablar con experiencia y con autoridad cuando el Señor te entrega el testimonio. Lo que hoy aprendes en el valle será la autoridad en la cima. Lo que hoy aprendes en el valle será tu autoridad en la cima. A veces nos lamentamos de cosas que hemos vivido y que tal vez no debimos haber vivido, pero yo quiero decirte que cada una de nuestras pruebas, cada una de nuestras consecuencias, cada una de nuestras cicatrices son parte del propósito para el cual Dios te marcó y te llamó. Es necesario que tú entiendas que cada una de las circunstancias que estás viviendo hoy serán tu testimonio mañana. No hay corona sin cruces, ni modelo sin proceso. Dios no te expone al público hasta que la prueba te haya establecido en privado. Hasta que la prueba no la haya superado, Dios no te expone al público. El sufrimiento no es un accidente ni un error. Es administrativo del cielo. Dios está formando en ti a una persona de fe que no se quiebra, a un carácter que no traiciona, un enfoque que no se distrae. No permitas que la presión te haga renunciar a tu proceso. Probablemente lo primero que nos llega a la cabeza es soltarlo todo. Probablemente lo primero que nos llega a la cabeza es defendernos, es poner al tanto, en alto nuestra voz. Pero ¿sabes qué? El Señor nos refleja aquí en la palabra que la prueba es un aula, que esta prueba no la has pedido, pero tu dolor es un maestro y el crecimiento es el resultado. Nadie puede crecer de manera instantánea. Nosotros el crecimiento lo da el cielo. Y nosotros sabemos que lo que aprendes en el valle será tu autoridad en la cima. Y en este día nosotros queremos dejarte con esta palabra porque es una palabra que todos la vivimos. Probablemente en este día te levantaste con una mala noticia, probablemente en este día estás viviendo un mal momento, pero yo quiero decirte que si ese mal momento no lo habías visto venir y llegó, yo quiero decirte que le des gracias a Dios por ese mal momento, porque cada experiencia nos prepara para nuestra asignación. Probablemente lo que el enemigo quiere es desmoralizarte. Probablemente lo que el enemigo le molesta es tu seguridad, es la convicción de tu llamado. Pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a depender de Dios. Nosotros sabemos que el fuego revela lo que realmente somos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que lo que aprendemos en el valle será nuestra autoridad en la cima. Y en este día es necesario que tú aprendas a reír en medio de las circunstancias. Que aprendas a levantar las manos arriba y adorar aun cuando no sientes el deseo. Aun cuando te sientes traicionado. Aun cuando te sientes vendido, besado por aquel Judas que un día tal vez caminó contigo. Probablemente ese Judas que se sentó contigo a la mesa. Probablemente aquel que un día te besó y te abrazó es el mismo que hoy te vende para poder lograr algo para él. Yo quiero decirte en este día que a nosotros no nos toca defendernos, simplemente nos toca esperar en Él. Que a nosotros nos toca que sea Dios quien pelee nuestra causa, porque nosotros sabemos que cuando le servimos al Señor, esto es un reto. El reto más grande es resistir, y la paciencia, el proceso produce esa resistencia que te lleva a no claudicar, esa resistencia que te lleva a no retroceder en este día. Lo que te quiero dejar con esta palabra es lo mismo que el Señor me entregó a mí. En este día estoy tratando de pedirle al Señor: Señor, muéstrame qué estás tratando de formar en mí. Señor, yo tomo la decisión de cooperar con tu obra. Señor, si es que estoy desenfocada, ayúdame a cooperar con tu obra. Ayúdame a visualizar qué tienes para mí, porque de eso se trata. No es agradar al hombre, no es ser religiosos para tener apertura en algunos lugares. Se trata de ser aprobados por el Señor. Se trata de tener la aprobación del cielo. Se trata de nosotros permanecer en lo que el Señor nos asignó. Probablemente lo que Dios te asignó te ha traído conflictos. Probablemente lo que Dios te asignó
sino te ha traído situaciones. Yo quiero decirte que es parte del proceso, que Dios no le entrega el llamado a alguien que retrocede, que Dios no le entrega el llamado a alguien que no está dispuesto a resistir. Y es en este día que la palabra del Señor nos llama a resistir. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Estamos en el tiempo postrero, en un tiempo difícil, y yo te invito, iglesia amada, a que te veas en el espejo de la palabra. No eres un grupo religioso, no eres una denominación, eres el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y Dios te ha dado dones y talentos para que tú puedas fructificar lo que el Señor te ha entregado. En este día vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. En este día vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que fuera de ti no hay quien salve, Señor. Y en este día yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico pueda conectarse a esta palabra. Permite que tu palabra, Señor, la que ha sido puesta en nuestros corazones, llegue al corazón de alguien. Que como buena tierra pueda germinar y producir. Padre, atamos y reprendemos toda aquella cuestión que el enemigo ha tratado de lanzar sobre nuestra vida para detenernos. Reprendemos toda opresión, Padre, que trata de silenciar nuestra voz. Y te pedimos, Padre, que tú quites el bozal al buey que trilla. Espíritu Santo de Dios, es tiempo de nosotros liberar al buey que está con el bozal para que no se pueda alimentar, para que no pueda moverse. Espíritu Santo de Dios, toma control. Y en esta hora, Padre, ministrale a cada vida que al lado de su artefacto electrónico necesita una palabra. Trae fuerzas nuevas para resistir y permite, Padre, que lleguemos al propósito que tú has puesto en nosotros. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este día damos gracias al Señor por todo. Seguimos orando para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho. Comparte este en vivo. Es nuestro anhelo que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga.